Secretos, mitos y realidades, consejos, nuevas perspectivas y lo más vanguardista acerca del mundo de la cirugía plástica y procedimientos estéticos. Bienvenidos a Tres Cosas que Debes Saber, con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. En este episodio, el anfitrión Eduardo Solís Tinoco, cirujano plástico, y la psicóloga Julia Balcázar plantean un escenario donde el consumo de las nuevas tecnologías, la interacción social y familiar tienen importantes implicaciones en el comportamiento de las nuevas generaciones hacia los procedimientos estéticos. Y el día de hoy, con mucho gusto, les quiero presentar a Julia Balcázar. Ella es psicóloga clínica, especialista en Gestalt integrativa. Así es. Y ahorita ya nos explica un poquito más a fondo de qué se trata. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación porque me parece súper relevante para las personas que están buscando hacerse procedimientos estéticos, que conozcan todos estos conceptos, ¿no?, de la psicología que están detrás de las motivaciones y demás. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Julia. No, pues gracias a ti más bien también por la invitación. Yo creo mucho en los espacios donde se hace conciencia sobre lo que sea para el ser humano, ¿no?, en diferentes áreas, y creo que esta es una muy importante que está tomando auge y es ahorita no es que sea una moda, sino que ya es parte de la vida de las personas. Entonces los psicólogos también, terapeutas, tenemos que empezar a actualizarnos y abordar todas estas situaciones que son procesos de los seres humanos de ahora, ¿no? Entonces el hacer conciencia sobre esto me gusta porque es una plataforma también para mis pacientes, para compartir con ellos información, así que pues será productivo para ambas partes. Sí, porque cuando empezamos a saber el ámbito, ¿no?, de trabajo de cada uno, y me decías que estás particularmente, ¿no?, enfocada en personas jóvenes, ¿no? Con más razón encontramos, ¿no?, puntos que había que platicar que serían doblemente interesantes, ¿no?, sobre todo para cuando hacemos conciencia. ¿Qué significan los procedimientos estéticos para las personas, yo diría, jóvenes, ¿no?, o adolescentes? Y te quería empezar preguntando eso, ¿qué caracteriza, ¿no?, desde el punto de vista pues, profesional, formal? Porque soy papá, ¿no?, de unos adolescentes, pero tengo mis opiniones. ¿Qué significa desde el punto de vista profesional? ¿Qué características tiene este grupo, Julia? Sí, pues bueno, primero también como aclarar que la edad adolescente o el grupo adolescente es muy distinto en un sentido psicológico a los jóvenes con los que yo trabajo, ¿no? Están viviendo procesos de vida muy diferentes. Creo que en cuanto a los adolescentes sí habría mucho que evaluar, como cuando van a entrar a estos procesos. Y en el sentido de los jóvenes se me hace una población, pues es que a mí fascinante porque me encanta trabajar. Fue muy casual el que yo terminara siendo psicóloga de jóvenes. Fue algo que la vida y mis decisiones me fueron poniendo ahí y cada vez me gusta más, pero la razón principal es porque los jóvenes toman de las decisiones de su vida más importante en esa etapa, ¿no? Si tú me preguntas ¿por qué trabajas con jóvenes y te gusta tanto? Porque entre los 18 y 30 años decides lo más importante de tu vida, tu carrera, la pareja. Sí, y esos procesos también, o sea, esas decisiones también incluyen estos procesos, ¿no? Estos procesos estéticos, o sea, como el quién soy. Sí. O sea, ¿quién quiero ser? ¿No? Entonces, lo veo como un poquito más parte natural de los jóvenes, el que se sometan a estos procedimientos que el de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero sí, eso, para mí es una edad que es vulnerable, pero también ya tiene muchas herramientas, tiene mucho aprendizaje, tiene muchas bases para justo ir tomando estas decisiones, y quienes no, pues precisamente buscan el proceso terapéutico para poderlas tomar de la mejor manera. Y en el caso de los procedimientos estéticos, evidentemente lo mejor también es buscar una ayuda, un acompañamiento profesional de algún terapeuta psicólogo cuando estás pensando en hacerte algo. Claro, depende del procedimiento, ¿no? Qué curioso, fíjate, a mí también, si te dijera por qué me hice médico, pero después por qué cirujano, también tiene que ver con algo, ¿no? Las intervenciones que me gusta realizar son determinantes, ¿no? Se hace un gran cambio rápido y con razón estás trabajando con jóvenes. Yo coincido contigo, es una etapa muy especial
y siempre nos referimos, es que los jóvenes, el ser joven actualmente en el 2024 es algo diferente a quien fue joven, digamos, hace 30 años, ¿no? O hace 70 años. ¿Hay una evolución en esto? Definitivamente yo lo veo así que sí, ¿no? O sea, pero también creo que hay cosas de la juventud esenciales del ser humano que se conservan, ¿no? Pero como psicóloga, o sea, yo sí hago un análisis como mucho sociocultural. O sea, yo creo que la parte sociocultural, generacional, influye mucho. El momento histórico, social que vivimos influye mucho, ¿no? Entonces, no podemos pensar que un joven de hace 30, 40 años tenía las mismas aspiraciones, los mismos drives que un joven de ahora. Claro. Hasta yo misma lo he visto en el tiempo que llevo dando terapia, llevo más de 15 años. Creo que no ha sido lo mismo trabajar con los jóvenes de hace 15 años que con estos de ahora, ¿no? Claro. Mucha gente podría decir, las modas. Bueno, sí, hay modas, pero también hay nuevas maneras de hacer. Claro. Hay como lo de la nueva normalidad, ¿no? O sea, hay cambios que se han hecho socialmente que son irreversibles. O cosas que, por ejemplo, los jóvenes actuales, ¿no? Se distinguen, así yo lo veo, ¿no? De otras generaciones, es este tema de las formas de comunicarse, el acceso a la información, lo que siempre decimos, las redes sociales, ¿no? ¿Eso hace alguna diferencia que tú percibas? Mucho, porque el pensamiento es lenguaje. Y el pensamiento ha caracterizado la evolución del ser humano. Entonces, las nuevas tecnologías también son nuevas maneras como de pensar y comunicarnos. Yo no tengo como muy claro qué va a pasar, o sea, cómo neurológicamente va a cambiar nuestro cerebro a partir de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Lo que sí puedo, o sea, sospecho es que va a cambiar. O sea, va a haber incluso un cambio neurológico porque el pensamiento, el lenguaje, entonces nosotros ahorita nos comunicamos incluso a partir del internet y de las nuevas tecnologías de manera diferente. Nos percibimos, platicábamos, ¿no? Lo de verte tanto en el teléfono, las selfies, nos estamos percibiendo de manera diferente. O sea, estamos teniendo como una integración del mundo distinta antes de que esto existiera. Y esto no lo podemos parar, o sea, no lo podemos evitar. Pero sí lo podemos bien acompañar, que eso es un poco lo que hacemos los psicólogos, o sea, los terapeutas. Claro. No vamos en contra de lo que está sucediendo, ni en contra de estos deseos de preservar, de modificar, o sea, de la parte estética, sino que hacemos un acompañamiento lo más adecuado posible para que sea un proceso muy consciente, como muy pensado, ¿no? Que se incorpore bien a la personalidad o al sujeto, muy congruente, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Sí, porque, por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, es bien frecuente la percepción de que todo este tema del celular, ¿no? Del móvil, que es una característica bien especial, ¿no? De su portabilidad, el constante acceso, ¿no? Por ejemplo, es compararse con ciertos estándares, ya no solo, ¿no? de tu aldea, dirían, ¿no? Sí. Sino algo donde las personas se pueden estar midiendo, comparando de manera constante con ciertos estándares que a veces, digo, la opinión general no son reales, no hay filtros y demás. En el ámbito desde el que yo trabajo, siempre se califica como, no siempre, muchas veces se califica como algo bastante negativo, ¿no? Se están mirando, se toman selfies, se están viendo a una japonesita, ¿no? A una persona sajona y no son las características. Sin embargo, bueno, me queda claro, también tendrá su parte buena, ¿no? Y en eso creo que tu especialidad ayuda, ¿no? Y aporta. No todo debe de ser malo, ¿no? Seguramente. Este tema de que las personas se estén mirando y que se comparen con alguien que es a lo mejor incluso racialmente diferente, ¿qué fenómeno trae? O sea, ¿qué es lo que tú nos podrías aportar? ¿Qué cuidados hay que tener? En términos generales, sí, yo creo que mucha confusión, ¿no? Emocional, o sea, psicológica, pero yo creo que es más profundo que eso. O sea, porque cuando veo casos donde
yo creo que también hay un cierto perfil que se compara más. O sea, como que no podemos decir que todos los jóvenes, porque hay tecnología, se van a comparar de la misma forma, o que incluso el hecho de que existan filtros o las redes van a tener el mismo riesgo psicológico todos los jóvenes. Claro. Hay jóvenes que tienen un muy buen concepto de sí mismo a los 18 años, 16, y hay otros que a los 26 pues siguen todavía sin encontrarse, y creo que hay una parte de historia personal que yo como psicóloga no puedo evitar no irme ahí, ¿no? Que es como, pues también qué bases tienes en tu vida, o sea, cómo funcionó tu familia, claro. Cómo es tu sistema, qué seguridad tienes tú de creencias, fuiste amado de una forma sana, fuiste contenido en tus necesidades, fuiste comparado con tu hermano, fuiste restringido. O sea, yo creo que hay un trasfondo muy complejo que engloba esa pregunta. O sea, como yo diría, todo depende mucho del perfil de la persona, y el paciente, en tu caso y en mi caso, desde dónde lo están haciendo y qué hay atrás, porque sí puede ser que hay gente que está muy en las redes y utiliza los filtros, y de verdad que hasta tengo pacientes influencers que cuando estás con ellos son personas que les vale en serio, o sea, el filtro lo dejan y dejan el teléfono y saben perfecto que es un momento de terapia y son humanos. Claro. Y hay otras personas que no te esperarías que están enganchados, ¿no? Sí. Que hay detrás un tema de historia, un tema de vida. Que a veces se simplifica, ¿no? Y se piensa que si alguien está viendo imágenes en el celular, forzosamente de ahí van a ser un deseo. Y me queda claro después de lo que comentas, no es un proceso tan simple, es algo complejo, ¿no? Digno de analizarse, ¿no? Digno de explicarse. Y que finalmente es un tanto cuanto simple a veces el que se cree, es que mi hija o mi hijo no estuvo viendo imágenes, entonces ahora quiere ir a hacerse un procedimiento estético. No, o sea, como adultos tomémoslo con madurez, claro. puede haber detrás de eso. Sí. Hay mucha más historia, digamos, muchas más cosas que analizar. Sí, ¿no? Así es. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Y Julia, yo quería aprovechar, ¿no? Toda tu experiencia profesional y conocimiento formal en platicar, ¿no? En favor de la gente que está buscando procedimientos estéticos, contarte como algunos escenarios, ¿no? Preguntas, inquietudes, yo diría frecuentes a las que me enfrento. Muchas familias a veces preguntándome, ¿en qué momento, no, ya es apropiado o es adecuado que alguien acuda a un consultorio de cirugía plástica? Vamos a hablar de mi caso, ¿no? Hacerse algún tratamiento, ¿no? Hablando en lo general. He llegado yo a mis conclusiones, ¿no? Por mi formación y también por ciertos gustos personales de lectura, pero me gustaría mucho platicarte 2 o 3 escenarios diferentes. Cuando yo a alguien les platico historias. Hay una familia que su hijo tiene 7 años y lo llevaron a un consultorio de cirugía plástica a someterse a un procedimiento estético que implica anestesia. A la mayoría de la humanidad le sonaría que es una locura. Pero, ¿no? Como especialista te puedo contar que ese es de alguna manera el escenario de un niño que nace con unas orejas extremadamente prominentes. Y la línea de razonamiento que se sigue en mi especialidad es que ese niño, mientras estuvo en el ámbito familiar, los hermanos, los tíos y demás, bueno, no iba como a padecer, ¿no? Ese aspecto diferente, pero que en el momento en que tal vez va al kinder, ¿no? Entonces se va a ver como entre iguales, ¿no? Y las críticas y los apodos y demás. Y de alguna manera lo que se aporta se pone en la balanza lo que hoy significa un procedimiento en quirófano para alguien de 7 años, con toda esta medicina moderna que hay, un anestesiólogo pediatra y demás, qué riesgos implica y lo que va a vivir, ¿no? En el kinder o en la primaria, y tal vez dices, mira, es más conveniente. Por otro lado, te quiero contar la historia que a veces me toca recibir familias que dicen, de regalo, a mi hija le vamos a regalar que se ponga implantes, ¿no? O le vamos a hacer una liposucción, doctor, y casi que ya venimos a que tú se la hagas. Eso me merece algunas opiniones, ¿no? Personales. Claro que aquí las que emito, ¿no? Son opiniones profesionales, y muchas veces lo que yo veo es que puede haber ya cierta madurez biológica o en su cuerpo que no es lo mismo, ¿no? De otras esferas de su vida,
que yo intuyo, ¿no? Y creo que deben de estar en orden, ¿no? Y equilibradas para poderle entrar a estos temas. Y también, por ejemplo, contarte un tercer escenario en el cual se acercan, ¿no? Familias con a lo mejor a una niña de 15 años, ¿no? Que dice, quiero operarme el busto porque tengo muchísimo, ¿no? Es muy grande y ya trae una historia de que la abuela en algún momento se operó, la mamá también. Y como que la familia dice, ¿para qué nos esperamos, no? Porque esto le está trayendo un problema a mi hija. Son 3 escenarios bien diferentes, pero quería ver cómo lo miras tú, ¿no? Como experta en la parte psicológica del ser humano. Pues así como la parte clínica, o sea, como más de psicología clínica, yo sí creo que en ciertos casos hace falta una cierta madurez neurológica para ciertos procesos. Eso no quiere decir que un niño, por ejemplo, en X caso se vaya a tener que someter a una cirugía o hospitalización, porque sí va a tener que ser así en algunos casos. Pero ¿qué tanto esto está siendo un deseo de los padres, no? O sea, eso, yo que trabajo con jóvenes, les puedo decir que de lo más complicado para mí ha sido, lo que más me cuesta, lo confieso, es la parte de tratar con los papás, ¿no? Porque como que los papás tenemos, y me incluyo porque soy mamá, un tema de maternidad y paternidad narcisista, ¿no? En el sentido que sentimos que los hijos son como una extensión nuestra. Claro. Y esto es natural en un proceso de cómo vas madurando como papá, pero también es natural que tú vayas entendiendo que no. Y también es natural que tú vayas entendiendo que tus hijos son personas independientes de ti, con otro pensamiento, con otras aspiraciones, con otros miedos. Y tener mucho cuidado, por eso digo esto por los casos, de ver qué tanto es un deseo de los papás y la familia y qué tanto es un deseo del mismo paciente, aunque sea niño. Porque sí es verdad que hay veces que un niño sí le puede rogar a unos papás que por favor lo lleven a operarse. O sea, pueden haber los dos casos. Puede ser que los papás lo traigan porque ellos están súper preocupados y traumados de que le van a hacer bullying. Bueno, ¿tú qué sabes? Igual y no. Igual y tu hijo es súper simpático y complementa la parte física y resulta que nadie se preocupa, ni siquiera le pone atención a la parte de las orejas, ¿no? Claro. Pero estás como haciendo una presuposición. Entonces, sí se me hace delicado como que someter a un niño tan pequeñito a un proceso que podría ser traumante para él, ¿no? O sea, el tema de la hospitalización, la anestesia, como dices, y pues tal vez un poco innecesaria en ese momento para él. Y lo mismo con la chavita de 15 años, pues ver qué tanto es un proceso como narcisista de la mamá o del papá de decir, pues yo me cuido muchísimo, entonces mi imagen es pulcra, entonces ¿cómo mi hija va a tener mal cuerpo, no? Sí. O ¿cómo va a estar, cómo no va a estar delgada, no? O sea, lo que sea que está involucrando más un proceso externo a la persona que está teniendo la intervención, no me late a mí como terapeuta, o sea, como sería un foco rojo. Claro. Y cuando está involucrando un proceso interno de la persona, creo que valdría muchísimo la pena considerarlo y meterte un proceso, a una terapia como la chava que necesita reducir el pecho, no solo porque igual es incómodo físicamente, sino porque emocional y psicológicamente es incómodo también, pero para ella, ¿me explico? Claro. O sea, ella es la que está sufriendo la situación. Entonces, eso sí se me hace como una pregunta muy importante para papás o para chavos que nos están escuchando. O sea, ¿quién es quien realmente quisiera hacerse esta intervención? La verdad es que de lo que tú me comentas, honestamente, sí aprendo, porque esa es mi formación, ¿no? Y en el profesionalismo y calidad y seguridad que yo creo ofrecer, que digo, en mi historia, si llega una familia, ¿no? Yo es el cuento que me creo y digo, sí, claro, las orejas significan forzosamente esto y aquello y puede ser que no. Uh-huh. Y hoy algo que aprendo igual cuando mencionas, ¿no? Sí, en este consultorio me toca atender esas familias donde la mamá es una belleza, ¿no? Cuidada y demás, que ha pasado por procesos también, yo diría, de mejora o embellecimiento, y que es la que te das cuenta que viene empujando, ¿no? Uh-huh. A la hija y decir, es que cómo vas a hacer, heredaste el cuerpo de tus tías, ¿no? Ya sabes, cosas de ese tipo, ¿no? O algo que nos ha llegado a ocurrir, si bien no es peligroso, ¿no? La depilación a edades tempranas y a veces se hace por cuestiones endocrinas. El que te preguntan las mamás, oye, ¿a qué edad ya es seguro que se quiera depilar? ¿No? ¿A qué edad se debe depilar? Dices, bueno, y una manera, fíjate, a lo mejor en mí era intuición, ¿no?
por lo mismo, porque también soy papá, decir, bueno, para empezar el primer requisito que es cuando ella quiera, ¿no? Claro. O cuando él quiera y no cuando a ti sientas esa presión, ¿no? Me hace mucho sentido ahora para diferentes escenarios cuando acuden las familias, ¿no? ¿Qué rol está jugando esta mujer o este hombre, ¿no? Este papá, esta mamá que está aquí sentado en este grupo interesante, ¿no? Que son las personas donde no han terminado de madurar. Y hoy a mí me parecería súper razonable, ¿no? Como especialista en este tipo de escenarios donde yo perciba, ¿no? Que no es una decisión, que la motivación no es original, no se origina del propio sujeto. Sí, como que no es genuina, digamos, como decir, ¿no? Claro. Vamos consultándolo con alguien más a que los ayude, claro. ¿no? Sería interesante como un consejo a las familias, ¿no? Donde el joven, ¿no? El hijo quiere una modificación de su nariz a edad temprana, ¿no? O este tipo de cirugías que lo pueden consultar con un terapeuta, ¿no? Sí, porque la realidad es que tampoco las familias se están dando cuenta de que lo están haciendo por ellos. Esa es otra realidad. Creo que como que lanzarle esta pregunta como es por quién realmente quiere esto, es muy interesante porque le puedes generar conciencia a la familia. No es que la familia sea mala, ¿no? Y conscientemente habrá los casos que sepan perfecto que es porque ellos quieren y lo hagan, pero muchos, la gran mayoría, yo estoy segura de que más bien no están como tan conscientes de que es un deseo de ellos. Una vez me tocó platicar con una mamá de una paciente y primero le buscó la terapia. Ella es una chava de 20 años casi. Y bueno, no, pero pásame el teléfono de ella, yo me pongo de acuerdo, ¿no? Y entonces me vuelve a escribir la mamá y me dice, ¿cómo va fulana? Es que yo creo que tiene muchos problemas porque no tiene amigos, ¿no? Okay. Y entonces la chava ya llevaba como 2 meses en terapia conmigo y no había tocado el tema de los amigos. Claro. O sea, no era un tema para ella en ningún sentido, ¿no? Y entonces la pregunta que le hice a la mamá con mucho respeto y pues lo más educadamente posible es, ok, entiendo, pero ¿esto para quién es un problema? ¿Para ella o para usted? Claro. Y si acaso usted se diera cuenta de que es un problema para usted, yo le sugiero que lo trabaje usted. Claro. O sea, porque es la realidad, ¿no? Como que la chava nada que ver, o sea, había tocado otros temas totalmente y la mamá estaba muy preocupada por el tema social, ¿no? Entonces, doy este ejemplo porque creo es muy similar a lo que puede pasar en este tema de procedimientos, ¿no? Es central, ¿no? Es de verdad, es fundamental y es muy relevante, ¿no? En el sentido de orientación a los papás, ¿no? Que están en estos escenarios y a los jóvenes, ¿no? Que también de pronto se vean sentados, ¿no? Acompañados en algún consultorio, ¿no? Para hacerse algún procedimiento, poder hacer ese planteamiento sería muy sano, ¿no? El decir, a ver, momento, yo necesito antes platicarlo con alguien más neutral, ¿no? Con un experto, porque no lo había imaginado, ¿no? Ahorita que lo mencionas, cuántas veces es desde la necesidad de los padres, ¿no? Ahí está ya la figura de mi hijo, ¿no? De fulano y sutana, no va a andar haciendo esto ni va a hacer aquello y no puedes tener estas lonjitas, ¿no? Claro. No puedes andar con el cabello así y se vuelve un tema muy interesante. Antes, ¿no? De escucharte, yo pensaba en términos generales que las motivaciones, ¿no? Vienen genuinas del adolescente. Hoy aprendo que no, que tal vez debo de mirar un poquito más ampliamente. Y lo segundo, sentía yo, ¿no? Que los jóvenes en general, a diferencia de otras motivaciones como el preservarse, como el recuperar algo, venían como con ganas de cambiar. Entonces, creo que hoy no es así, ¿no? Con lo que tú me haces ver. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Ahorita que comentábamos este tema de las motivaciones, y hablo desde la humildad que yo creo que a veces da la experiencia, ¿no? Clasificaba yo grosso modo, ¿no? Personas que llegan con ganas de recuperar lo que perdieron, ¿no? Hablo un poco del tema del paso de los años. Personas que simplemente, y sigo pensando en adultos, ¿no? Preservarse, ¿no? Doctor, yo siempre he sido guapo y demás, ¿no? Y quiero que mi cuello está perfecto. Y el grupo donde casi siempre yo pienso en los jóvenes de decir, ellos quieren cambiar, ¿no? No les gustan sus labios, ella quiere unos labios más gruesos
porque el cuento que yo me creo es, lo vio en Instagram, entonces ella quiere cambiar su nariz porque es una moda, ¿no? Y hablo con la conciencia que además de cirujano plástico, soy alguien de 50 años, ¿no? Entonces es mi perspectiva. Tú en la parte clínica, en tu consulta, en tus terapias, ¿crees que esas son las únicas motivaciones o los jóvenes tienen alguna otra motivación? ¿Quieren de verdad cambiar? Yo creo que sí las veo como distintos tipos de motivaciones que existen, que están muy bien categorizadas, ¿no? Para mi punto de vista, como que es muy claro justo quién va con diferente motor. No creo que necesariamente tenga que ver exactamente con una edad. O sea, sí creo que podría ser como cruzado. O sea, sí creo que una mujer ya madura podría querer cambiarse algo por completo en lugar de conservarlo. Y también creo que un joven no siempre lo va a hacer por cambiarse por completo o diferenciarse. Okay. Yo he visto casos de pacientes mías que están en 20 y tantos, pues que realmente lo que están haciendo es como un proceso de autocuidado y de prevención. Ajá. Y lo veo porque obviamente hay unas con mucha impulsividad de tal vez como verse mucho más jóvenes de su edad, como un poco desubicadas, siento, si lo vemos así. Y otras que definitivamente aceptan su edad y aceptan quiénes son, pero saben también perfecto, porque ahora hay mucha información, que hay ciertos tratamientos que son preventivos. Y no preventivos en cuanto a que te van a congelar, ¿no? O sea, sino que pues sí, te van a evitar un envejecimiento acelerado, como ahora es como un poco el protector solar, ¿no? De la época de antes. O sea, que no sabíamos que ponernos protector solar era tan importante, y cuando empezamos a saberlo, obvio fue como el ahora cuidarte en otros sentidos, de ponerte un poco de Botox o no sé, como perfilar ciertas partes de tu cara o para no arrugarte más. Como que creo que no tiene que ver, o sea, yo creo que no tiene que ser forzosamente el cambiar. Sí creo que puede ser la mayoría de los casos de jóvenes entre edad adolescente hacia joven. Y también creo que en muchos casos puede ser por razones muy equivocadas, pero en varios también puede ser como por la búsqueda de su propia identidad. Sí. Y he acompañado yo personalmente procesos. Tengo una paciente que acabo de acompañar en un proceso de cirugía, y se me hace un caso como muy bonito porque ha sido un caso de mucha conciencia y mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, si otras personas de sus amigos, los tíos, los compadres, lo que opinaran desde su punto de vista, pues probablemente serían prejuiciosos ante su proceso, ¿no? O opinarían desde su trinchera, pero no saben todo el proceso de crecimiento y de conciencia que ha habido en esta chava, ¿no? Entonces, hay como un prejuicio que a mí la Gestalt me ha ayudado a disolver mucho, que es como que tú no te puedes aferrar a una forma, ni tampoco puedes categorizar a alguien por una teoría de carácter o por una sola etiqueta, ¿no? O sea, puede haber la persona del eneatipo más vanidoso del mundo que en un momento de su vida esté haciendo procedimientos estéticos por las razones incorrectas, porque no se acepta, porque está despegado de su realidad. Y puede haber gente con un perfil súper vanidoso que lo esté haciendo por las razones adecuadas. Claro. Y eso es como que siento que un prejuicio que se tiene que romper, porque de lo contrario satanizamos y reducimos mucho las cosas a lo que creemos que son, pero son mucho más que eso, ¿no? Además, ahorita me hace sentido, ¿no? Reflexiono sobre algo. En general se parte en la sociedad, ¿no? De que quizá los que estamos de este lado, los cirujanos plásticos, ¿no? Y demás, es una mera cuestión de edad, ¿no? Diferente a la persona muy joven, y debemos de tener claro todos los prejuicios, ¿no? Sobre los cuales construimos, explicamos, aconsejamos. A veces yo pensaría hasta de una manera irresponsable. También estaría padre, ¿no? Que a nosotros, los que estamos prescribiendo procedimientos, tener como una especie de evaluación, ¿no? Y decir cuáles son los juicios, cuáles son tus valores, ¿no? Y qué es lo que piensas. También yo pienso que dentro de la formación, ¿no? Y la actualización
continua que debe de tener un profesionista con el tipo de responsabilidades que tenemos nosotros, ¿no? Donde puedes modificar, alterar, ¿no? Mal acompañar también a un paciente. Sería interesante, ¿no? Hacer ese tipo de reflexiones, modernizarlas, saberlas adaptar, ¿no? A una persona de 50, de 60, pero también sobre todo lo que nos atañe en esta ocasión es en las personas más jóvenes, ¿no? De verdad nos debe de llevar a otro tipo de reflexiones más profundas y más responsables. Sí, porque dejarías de ver todo esto que estamos diciendo, ¿no? Dejarías de ver todo lo profundo que hay en un proceso humano. Y qué bueno que mencionas lo de los profesionales que estamos como involucrados en los procesos humanos, porque yo creo que también hay un carácter en la persona que atiende, ¿no? Hay una historia, hay una cosa compleja, ¿no? No solo en los terapeutas, sino también en los médicos, en donde si nosotros dejamos de ver las cosas aterrizadamente y desde nuestra humanidad, como tú decías hace un ratito, desde la humildad que la experiencia te da, pero una experiencia como mucho más genuina, no una experiencia de currículum, de ego, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado como profesionales de la salud que acompañamos a las personas, que nuestro ego y nuestras limitantes y nuestros prejuicios y nuestros constructos limitantes no afecten el proceso de esa persona, ¿no? Porque, y es una revisión constante. Yo siento que ahora lo que tú haces de tener este espacio, pues me llamó mucho la atención porque precisamente se me hace como que un giro totalmente distinto al que yo he visto en otros médicos. No es por nada, pero la verdad es que hay veces que veo justo que pues que gana el ego, ¿no? Entonces gana el mostrar y dejas de ver a la persona cuando hasta tú publicas una foto que no viene al caso y que es incómoda tanto para la persona como para quien lo ve, ¿no? Y deshumanizar de esa forma precisamente es cuando tú dejas de ver, cuando estás en tu escritorio atendiendo a un paciente, pues se te va como mucho la profundidad de lo que puede haber en el proceso de esa persona. A mí como terapeuta me pasa. Si yo empiezo a verlos como pacientes, como sujetos de un experimento psicológico que yo he estudiado de que A más B da C, pues obviamente me pierdo de muchísimo del proceso que es valioso, que es lo que realmente está sucediendo con el paciente, no lo que yo creo. Entonces, sí es como muy complejo querer estandarizar como ciertos procesos o ciertas respuestas de quién lo hace desde cada lugar, ¿no? Yo diría más bien que pues hay una relación de ayuda, un vínculo de ayuda que está ahí también para indagar eso y para acompañar, ¿no? Qué curioso, fíjate, el empezar, ¿no? Preguntarte, ¿no? Y aprender iba en relación de ver al grupo de adolescentes o jóvenes, ¿no? Como con cierta vulnerabilidad, ¿no? Pues las platicaremos, ¿no? Enseguida. Sin embargo, se me ocurre ya en este momento como un en sentido contrario, ¿no? Decirles ellos aguas, porque quienes los están atendiendo también es un grupo muy especial, ¿no? Donde a veces la edad, los prejuicios, ya cierta rigidez, los problemas que traemos, ¿no? Viendo a la generación de arriba, a los de abajo, y ya no se diga, ¿no? Económicos, porque pues, somos profesionistas. Entonces, es cierto que los que estamos en el ámbito de cuidar de los seres humanos, debemos hacer conciencia de esa responsabilidad, ¿no? O sea, en muchos ámbitos se dan estos males de altura, ¿no? Donde a veces alguien puede terminar diciendo, ay, mira, tú cállate, ya sé lo que vamos a hacer, niña, no sé qué, donde parecieran objetos, ¿no? Los pacientes en general, y no se diga entonces la gente más joven, ¿no? Sí, y en el ámbito de la terapia también. Gente que está diciéndole al otro qué hacer, cómo es, cómo va la vida, cómo que sí, que no, ¿no? O sea, como que creo que fácilmente te puedes perder en este lugar donde tú eres el guía. Y yo siempre digo que más que guiar es acompañante. Y un profesional, o sea, un paciente ya tiene que tener bien consciente que al llegar a una consulta para este tipo de intervenciones, no solo es investigar si el material que están usando es de buena calidad, sino que el material de pensamientos y ideas que te está dando el doctor es de buena calidad y sobre todo si está respetándote a ti y está permitiendo que tú te respetes en el proceso, porque lo que hacen muchos doctores es que son también muy respetuosos, pero cuando están viendo que el paciente se está faltando al respeto porque está abusando, porque no frenan esa falta de respeto. Entonces tú como profesional de la salud
sí te toca no solo respetar al paciente, sino acompañarlo de la mano a que él también se respete. Y lo hablo desde mi rubro y desde el tuyo. Igual, ¿no? Yo lo veo como una de nuestras grandes responsabilidades es crear ambientes seguros, en muchos sentidos, ¿no? Es un ambiente seguro lo que ellos necesitan. Así es, justamente. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Oye, Julia, y quería también abordar algunos conceptos, ¿no? Hablando del grupo de personas jóvenes que buscan procedimientos estéticos. Yo tengo mi apreciación, ¿no? Te puedo mencionar algunas de las características que me parece que los vuelven vulnerables, así como las personas pudieran intuir que atender a un ser humano de 85 años, hacerle un procedimiento estético, intuyen que puede significar riesgos adicionales. Yo creo que las personas muy jóvenes también corren algunos riesgos. Yo veo algunos, pero me gustaría mucho, ¿no? Si tú puedes completar esa lista. En términos generales, una persona joven tiene a favor su fortaleza, la reserva de energía, ¿no? Y demás características de cicatrización. Intuyo, ¿no? Yo que van, por otro lado, personas que son un poquito más fáciles de que alguien más las esté persuadiendo, ¿no? Que estén influyendo en ellos. A veces se piensa las amigas o los amigos, yo digo a lo mejor la mamá, ¿no? Sí. O el papá, ¿no? O la abuela. O el novio, o la novia. La novia, ¿no? Eso me parece a mí algo relevante para las personas jóvenes. Lo mismo que a veces quizá el presupuesto que en la mayoría de las familias se asigna a un joven, ¿no? Vamos a hablar de un hijo que depende y del que puede disfrutar, ¿no? Ese gasto discrecional o el padre o la madre, ¿no? Es diferente y yo veo un riesgo donde a veces las personas muy jóvenes pueden acudir a buscar servicios y llámale desde una depilación, ¿no? O hacerse un facial a lugares que pues tal vez no lleven, ¿no? La calidad que se requiere porque pues al final es cuerpo y hay riesgos, ¿no? Y demás. Y por otro lado, pues no sé, un otro riesgo, ¿no? De que sean un tanto cuanto impulsivos en sus decisiones. Ya hace ratito me hacías ver que no siempre, que hay de todo, ¿no? Hay de jóvenes a jóvenes, igual que hay de adultos y de cirujanos a cirujanos, pero es algunas de las que yo veo. ¿Tú qué piensas o qué les dirías a las personas jóvenes que están buscando? ¿Que hay algún riesgo? Pues sí, claro. O sea, a ver, sí hay de jóvenes a jóvenes, por supuesto, ¿no? O sea, esto como que no lo puedo dejar de mencionar porque no me gusta generalizar con una edad que la verdad a mí me ha mostrado tanto, hasta me ha enseñado tanto, o sea, de verdad no es así por exagerar, pero para mí mis pacientes jóvenes han sido unos súper maestrazos de mi vida, ¿no? O sea, como desde mensajes de madurez que ni siquiera yo he llegado a mi edad, que ellos me dan, entonces yo no podría decir que existen estos riesgos en todos, pero sí podría decir que como población, como grupo de población de esas edades con la etapa de desarrollo que están viviendo, hasta incluso neurológicamente. Neurológicamente como una poda, como un proceso de madurez muy importante en la adolescencia, ¿no? Que eso causa muchas consecuencias de por qué también los adolescentes son impulsivos o rebeldes, ¿no? Siempre hay un correlato como muy orgánico, como muy anatómico. Entonces, para mi gusto no nos podemos saltar esa parte, ¿no? O sea, como de faltarle al respeto al proceso natural, por una parte, ¿no? Y lo digo porque si hay riesgo, por ejemplo, como decíamos, como un niño de 5 años le das un celular como suyo, por supuesto que hay riesgo de que ese niño se haga más adicto a las tecnologías que una persona que empezó a usarlo a los 16 años, ¿no? Porque hay un tema de circuito de recompensa, ¿no? Y de control de impulsos cerebral que está de por medio. Me parece que con los jóvenes, muy jóvenes, sobre todo los que no han madurado todavía mucho neurológicamente, es un riesgo en ese sentido por el tema de como de impulsividad y adicción. Aquí hay también como que una variable que vale la pena mencionar, es que no hay cómo medir eso. O sea, todavía no hay el aparato que mida como... Sí hay
ciertos Pruebas. estudios, tipo el electroencefalograma, que te mide ciertos aspectos de madurez neurológica y también de cómo está físicamente el cerebro. Pero no puedes estar seguro qué tan maduro está tu hijo a los 15 años, más que haciéndole pruebas, teniendo un proceso con un psicólogo, hablando constantemente con el médico e indagando si las motivantes son suficientemente congruentes con la necesidad del niño o no, del chavito o no. Claro. Pero para mí sí hay un riesgo en ese sentido, como que se hagan adictos a este tipo de cosas, ¿no? Sí. Antes que o sea, como con más posibilidad que los adultos, ¿no? A mí me resuena en este momento, por ejemplo, cuando hay familias, a veces a regañadientes, a veces vienen encantadas de la vida con alguien muy joven diciendo, es que fíjate que hazle una lipo, ¿no? Porque mi hijo ya tiene aquí mucho y también aquí las lonjitas y tú estás viendo un problema de salud, ¿no? De adiposidad, de obesidad y como que la familia está queriendo tomar un atajo, tapar el sol con un dedo, ¿no? Siempre les digo. Y a lo mejor el joven, ¿no? Un tanto cuanto en manos de ellos, ¿no? Y en esos escenarios, pues sí hay que ayudar, ¿no? Y ser honestos como profesional y decir, claro que me dedico a hacer liposucciones, entre otras cosas, pero no es el camino si estás cuidando de ese joven, ¿no? Por de esa familia. Hay algo que no estás viendo, que es importante, ¿no? Y que es mucho más importante que a lo que estás viniendo, ¿no? O sea, también por eso un chavito que todavía no está tan maduro y busca estas cosas es como, hay algo que no estás viendo, tú, chavo, en tu proceso, que todavía hay que madurar. Porque yo sí trabajo mucho con procesos de aceptación, pero también creo, o sea, yo soy una terapeuta que trabaja mucho en la aceptación y que el cambio no es como mi tarjeta de presentación. O sea, que primero tiene que haber como un proceso de encuentro y de aceptación, pero desde ese encuentro de aceptación sí son válidos los cambios. Pero desde ese lugar, cuando un chavito no está tan maduro, lo va a hacer por la otra razón. ¿Me explico? Sí, a veces yo creo que lo que valida las opiniones, ¿no? De adultos o de un profesionista tiene que ver con que como quiera hay filosofía, como quiera hay historia, como quiera se habla de virtudes generales, ¿no? Cosas que son buenas para todos, ¿no? Y otras que no tanto. Con la mejor de las intenciones, ¿no? Con la mejor voluntad es lo que a veces uno trata de alinear un plan, pero definitivamente alguien muy joven que aprenda el camino de decir, ay, pues si engordo, por ejemplo, ¿no? Voy y me hago una lipo porque ya me aprendí el caminito. La palabra que yo utilizo así en mi consulta, ¿no? Es que lo que veo enfrente es fragilidad, ¿no? Esa fragilidad donde alguien es incapaz de ver el valor, ¿no? De la salud, por ejemplo, o de la alimentación, o el valor del esfuerzo, ¿no? Y o porque no lo conoce, porque no se lo enseñaron, también, ¿no? O diferentes circunstancias, pero al final hay fragilidad. Y puedo a veces ver fragilidad en mujeres ya maduras, ¿no? De 40 o 50 años que llegan a expresar, es que si me sale una arruga me muero, doctor, o sea, me muero. Y tú dices, ok, aquí hay un problema, ¿no? Claro. Y en las personas jóvenes ese riesgo, ¿no? Que hay algunas fragilidades porque a mi forma de entender, ¿no? Sus valores se están construyendo y tienen que crear los propios, ¿no? Entonces, y son como soluciones rápidas para problemas muy complejos, a mi punto de vista. Claro. Eso es lo que pasa con un caso así. Son como soluciones muy rápidas para problemas complejos, como para mí el paciente que llega y quiere luego que lo mande a que tome medicina. Y yo, ¿cómo te explico que sí? O sea, probablemente la tengas que tomar como parte del tratamiento, pero que hay todo un trabajo que hacer. O sea, como que hay algo mucho más importante que ir a buscar a que te quiten un síntoma, porque eso sí creo que es como parte generacional de nuestra era. Somos personas que estamos como muy acostumbradas ahora a no saber estar mal, porque hay demasiadas soluciones para estar bien. Entonces, cuando al humano ahorita le cuesta mucho trabajo sostener la incomodidad, sostener el dolor, sostener la incertidumbre, el estar mal, ¿no? Entonces, para mí como terapeuta me gusta más acompañar cuando están mal a buscarles que estén bien luego, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas un tema como el del chavito que se quiere hacer lipo, porque yo digo, bueno, es que hay algo más ahí
que acompañar antes de quitarle el síntoma como tal, ¿no? Claro. Por un lado. Claro. Y la inmediatez también, o sea, creo que son dos cosas que sí, creo que son como la neurosis de nuestra era, que es como no sabemos estar mal, hay demasiadas propuestas para bienestar, unas muy dudosas y otras sí. muy serias y buenas. Uh-huh. Y la segunda es la inmediatez de las soluciones, o sea, la inmediatez de todo. Sí. Entonces, pues evidentemente, hasta nosotros los papás de esta era somos así. Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo también a los niños, a los adolescentes de 12, 13 años? Claro. Que tú tienes esto y se te quita cuando te tomas esta pastilla. Listo. Que tú tuve una paciente que corta con el novio y la mamá le da una medicina fuertísima para dormir y no se estrelló, o sea, de verdad no es chiste ni broma, pero se estrelló en la puerta de su baño. O sea, la niña estaba totalmente drogada. ¿Por qué? Porque la mamá no podía ver mal a la hija, ¿no? Entonces es como, ¿qué estamos haciendo también nosotros los adultos? Uh-huh. ¿Qué soluciones les estamos dando los adultos como padres y los especialistas de salud a las personas? Obviamente hay soluciones que son rápidas, pero cuando hay un trasfondo que trabajar, no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? O sea, como sí se puede hacer esto, pero antes tenemos que trabajar en esto, ¿no? Claro. Un poco. A mí me parece que ese caso como que refleja esta parte, ¿no? Sí. Y se da mucho en la especialidad y los procedimientos que nosotros hacemos. Este ejemplo, ¿no? Del contorno corporal. Dicen, ya me cansé, doctor, de estar haciendo un esfuerzo, hazlo tú. Ojo con eso, ¿no? Se parece también mucho. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Oye, Juli, quería que me ayudaras, como es algo característico de este podcast, concluir con 3 cosas, ¿no? Que deben de saber las personas que están buscando procedimientos estéticos. En este caso, el grupo joven, digamos. Y no sé, quería que empezaras tú con algún concepto, ¿no? Psicológico. Hay las motivaciones con las que deben de llegar aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien venir? ¿Está mal? Pues yo creo que depende, o sea, yo creo que lo más importante es qué tan claro lo tienes tú, qué tan consciente lo tienes tú, qué tan válida esa motivación es para ti, desde un punto de sentido de realidad, porque ese es otro como aspecto que tanto los médicos como los terapeutas en el proceso de acompañar esto tenemos que tener siempre como esta antenita bien prendida de, pues claro que sí, a mí me preocuparía un caso de un joven que está decidiendo esto desde un estado psicótico, fantasioso, ¿no? Evidentemente hay que revisar que las motivaciones sean como muy aterrizadas a la realidad. Y yo creo que como especialista seguro a ti te ha pasado que simplemente como en la intuición, en la lógica de lo que te está planteando el paciente, hay algo que no te checa, ¿no? Hasta intuitivamente dices, uy, como que no. Pero bueno, yo creo que sí el tener claro el para qué vienes y por qué vienes y sobre todo el tener claro como que las consecuencias. Claro, de eso a mí a largo plazo. O sea, eso, ¿no? Otra cosa que las personas del grupo joven deben de tener en mente, me parece, sean conscientes, ¿no? Que hay un cuerpo para toda esta vida y que en algunos rubros se vale cometer errores de juventud, pero en el ámbito de los procedimientos estéticos hay algunos que sí pueden traer consecuencias literalmente a su salud de por vida. No es un cuerpo que a un joven le tiene que durar otros 60 años, ¿no? 70 años y decir, piensen en eso antes de decir, bueno, por el momento hago tal o cual cosa, ¿no? Sí. Y también siguiendo, ¿no? Lo primero que mencionabas, sí estaría muy bien, yo les aconsejaría que cuando alguien va a entrar a un consultorio de este tipo donde se ofrecen procedimientos para modificar la imagen, y digo de este tipo porque también sucede en dermatología, ¿no? Y en otorrino y demás, estaría muy bien que reflexionaran un ratito, meditaran y si es necesario se asesoraran de tener claras las motivaciones, ¿no? Hay gente que quiere cambiar y estaría bien llegar y decir, mire, en general quiero cambiar esto, ¿no? Mi mentón, mis orejas, lo que sea. Por otro lado, ¿no? Tener claridad, es doctor, no solo me quiero mantener, ¿no? Entonces no está en el plan que usted se ponga
creativo ni artístico, ¿no? Vea mis fotografías y demás y quiera, deme soluciones para mi deseo de preservarme, ¿no? Y es válido también aquella persona que quiere cambiar, ¿no? Que hagan ese trabajo previo. Y si no lo tienen muy claro, ¿no? Hay personas que les pueden ayudar. Yo creo que en ese caso, sobre todo, cuando tú estás dudoso, cuando no sabes si lo estás haciendo como por alguien más o por ti, yo creo que hay casos muy seguros. O sea, que llegan a tu consultorio perfectamente lúcidos, conscientes, de lo que va a pasar, de que va a haber una transformación, de que puede ser que no les guste. O sea, como no lo aplicaría ni lo recomendaría para todos los casos, pero para muchos sí. Y sobre todo en jóvenes sí, porque como que el acompañamiento en cualquier proceso así de la vida como joven es bueno, porque también el proceso te puede ayudar pues a saber cómo se lo planteas a tus papás, como todo lo que hay alrededor de lo que tú te vas a hacer, sobre todo si es algún como procedimiento o cirugía más compleja. Es como la orientación vocacional, que a veces yo también hago eso, no solo terapia, y es un camino de decisión, o sea, como acompañarte a tomar una decisión lo más conscientemente posible, pero con las herramientas adecuadas para decirle a tu papá, oye, adivina qué, no voy a estudiar economía, me gustó arquitectura, ¿no? Y es como, ¿y por qué? O sea, hacer un buen análisis, un análisis interior muy, muy genuino, o sea, como muy apegado a tus deseos verdaderos, a una congruencia. Y sí, definitivamente sí les recomendaría que se acompañaran de un proceso terapéutico, de coaching, de como asesoría. hoy lo veo yo, sí hay un trabajo que hacer y ese trabajo no empieza ya estando en el consultorio. Tal vez ese trabajo empieza antes, ¿no? Con ellos mismos reflexionando, llegando a las conclusiones bien acompañados. Sí, ¿no? sí, sin duda alguna. Pues nuevamente te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempo, ¿no? Tan importante para ti, y ojalá que le sea de utilidad a la gente que nos escuchó y que anda buscando este tipo de procedimientos. Yo también deseo lo mismo y te agradezco el espacio. Encantado. Y así concluimos 3 cosas que debes saber con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, donde el conocimiento, la actualidad y la vanguardia exploran los límites de la belleza en el mundo contemporáneo. Si quieres conocer más, suscríbete, comenta y comparte. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.